Hola, soy Ae. ¿Y qué chingados es el autismo? Según Google, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Se caracteriza por dar lugar a dificultades para la comunicación e interacción social y para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Para mí es un reto. Ahora, muchas personas, cometen el error o la malicia de comparar autismos o comparar autistas. ¿A qué me refiero con esto? No sé si han escuchado, yo creo que sí han escuchado la frase, o tal vez les apareció por TikTok, o tal vez si ustedes están dentro del espectro, tal vez lo hayan escuchado. Es que yo tengo un sobrino autista y no se comporta como tú. Es que em, eres demasiado funcional para ser autista. No, no, Ernest, así no funciona, ¿ok? La palabra espectro dentro del trastorno del espectro autista se refiere a que hay una gran variedad de retos, dificultades y fortalezas, ¿ok? Yo no voy a actuar igual que tu sobrino de 7 años, que es nivel 3 del autismo, cuando yo soy nivel uno y soy totalmente funcional y además tengo más edad, ¿sabes? Ahora, hablando desde experiencia propia, yo no supe que tenía autismo hasta los 14 años. ¿Cómo fue? Fue muy difícil, ¿ok? Fue muy difícil. Desde que estaba yo pequeño, em, me consideraban dentro de la familia o incluso personas externas como alguien muy llorón, que le pasaba la mosca por enfrente y lloraba, que si alzaban la voz lloraba, que si le ponían una mano encima lloraba. Bueno, actualmente yo lo puedo clasificar, por así decirlo, etiquetar, como que yo simplemente estaba muy sobreestimulado todo el tiempo, tenía muchas sobrecargas sensoriales, pues porque obviamente no sabía qué pasaba y obviamente ni siquiera tenía en el radar de mi mente lo que era el autismo, ¿sí? Todos los días, después de la escuela salía con dolores de cabeza, yo decía que era por el ruido del aula, que era por las personas, etcétera. Veía las mismas películas, los mismos videos una y otra vez, de verdad. Hasta hoy en día hay diálogos de videos o películas completas que me sé de memoria de tantas veces que lo vi cuando estaba chiquito. Comía las mismas comidas una y otra vez, sincronizadas. ¿Qué más comía? Sincronizadas. Eh, Tacos, eh, espagueti a la boloñesa. Comía exactamente lo mismo una y otra vez, de la misma marca, de los mismos ingredientes, sin modificar ni un gramo de característica de la comida. No me gustaba la comida fuera de restaurantes, etcétera. Solo me gustaba la que hacía mi mamá, etcétera, ¿no? O sea, creo que ya entienden por dónde va el punto. Actualmente sigo comiendo lo mismo una y otra vez, sigo teniendo mis comidas seguras, que no salgo de ellas. Actualmente sigo comiendo sincronizadas. Obviamente ya puedo cambiar un poquito las marcas, pero todavía, por ejemplo, no me gustan casi todas las tortillas de harina, solo me gusta de dos marcas en específico, etcétera. Por mucho tiempo nada más podía comer las tortillas que vendían en la tortillería de la esquina de mi casa, porque las otras no me gustaban y el cambio me hacía frustrar. De chiquito, cuando iba a la escuela, yo lloraba cuando me ponían las prendas porque la textura era horrible en todos los sentidos posibles. Todo eso pasó desapercibido sin saber exactamente cómo tratarlo o a qué se debía. Fue hasta exactamente los 12 años que entré a la secundaria presencial que las crisis empezaron. Empecé a irme temprano de la escuela, empecé a tener jaquecas de nuevo, empecé a salirme de las clases tapándome los oídos, llorando afuera del salón, meciéndome para poder autorregularme sin saber exactamente por qué me pasaba eso, sin saber exactamente por qué el ruido me atormentaba tanto. ¿Y qué pasó después? Me salí de la secundaria. Obviamente, aparte de eso, tuve algunos otros inconvenientes
reportar a un maestro PDF. Pero bueno, eso es otra historia completamente. Eh, Me salí para meterme a otra en tercero de secundaria. ¿Qué pasó en tercero de secundaria? Al principio todo bien, la escuela era mucho más liberal, era menos homofóbica que en la que yo estaba. Em, pero volvieron las crisis. Al paso del tiempo volvieron a crisis. El aula era muy ruidosa, muchos cambios en muy pocos días. Empezaron las crisis de nuevo, caí en el hospital muchas veces por culpa de los meltdowns o por culpa de los burnouts que ya ni siquiera podía controlar, que ya iban mucho más allá de mi capacidad de autorregularme. Entonces terminé en hospitales muchas veces hasta que pues ya dentro de urgencias y todo eso decidimos ir a un neurólogo, creo que son los neurólogos los que ¿sí? Neuropsicólogo, no sé, algo así. Este, y bueno, después de pruebas interminables donde yo ya me había salido de la escuela porque ya no podía más con el ruido ni nada, me pusieron pruebas interminables, ni me acuerdo de las pruebas, solo me acuerdo una en específico donde me pusieron como una realidad virtual de un salón de clases. Chicos, yo casi muero ahí. Verdaderamente había ruido en todos lados, en el aula de clase, buses pasando afuera, ruidos de alumnos, del maestro, de todo, muchas cosas sensoriales en una realidad virtual que casi muero ahí, chicos, no se los recomiendo. Y bueno, al final de todo me diagnosticaron con autismo nivel 1, eso fue a los 14 años, pero yo me sentí aliviado. Más que preocupado, más que angustiado, más que nada, me sentía aliviado porque ya llevaba tanto tiempo queriendo una respuesta, ya llevaba tanto tiempo sin saber exactamente qué me pasaba y por qué era tan diferente a los demás y por qué los demás no reaccionaban como yo ante el ruido o ante las complicaciones sensoriales, chicos. Yo estaba tan estresado, yo quería saber qué me pasaba, ¿ok? Bueno, yo ya tenía mis sospechas, por así decirlo, porque estuve investigando mucho tiempo, estuve investigando como 4 meses acerca de los cerebros neurodivergentes, acerca del TDAH, acerca del autismo, acerca de todo eso. Y bueno, obviamente había características que iban conmigo, características en las que yo me identificaba bastante, pero pues obviamente no es bueno diagnosticarte en internet y obviamente haciendo un test de Google de cómo saber si tienes autismo no te va a diagnosticar. Así que si tienes las sospechas o si estás pasando por un momento difícil, eh, es mejor ir con un experto para tener respuestas. Si quieres respuestas, hay muchas personas que simplemente no desean una respuesta y seguir con su vida de manera funcional, entre comillas, sin clasificarte, sin etiquetarte para que demuestres dificultades o para que demuestres limitaciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo entré a la preparatoria, lo primero que me topé fue con mi maestra de lengua. ¿Lengua? Bueno, sí. Eso, de español, pues. Que pues platicaba su vida y en una de sus anécdotas nos platicó que a su hijo lo diagnosticaron con autismo, pero que ella no quería decírselo. El niño tenía como 7 años y no quería decírselo porque no quería que se etiquetara para después tener excusas como limitaciones, etcétera, ¿no? Chicos, lo admito, yo sí me acerqué a ella y sí le dije de que, oye, yo creo, porque nos contó que el niño tenía muchas crisis y el niño tenía muchas de esas cosas, muchas dificultades que no sabía qué le pasaban. Entonces yo lo que le dije fue simplemente, a mí de pequeño y inclusive de adolescente me hubiera gustado tener una respuesta mucho tiempo antes porque me sentía frustrado de no saber qué era lo que pasaba conmigo y qué había de malo conmigo. Solo le dije eso, solo le dije de que, bueno, tal vez el niño sí quiere saberlo, tal vez no, tal vez tiene muchas dudas de por qué se siente así, tal vez piensa que es normal, pero nunca está de más decir la verdad, ¿sabes?
Eso fue todo lo que le dije. Obviamente en la prepa otra vez, al principio fue todo bien, al principio fue de que, ¡wow! ¡Prepa! Al principio un salón bastante calladito, bastante hice amigos, etcétera. Pero después como la prepa era chiquita se juntaron dos grupos, sus alumnos ruidosos, empujes, de todo, ¿no? Volví a tener crisis, volví a irme a los baños, volví a ponerme los audífonos, todo, etcétera. Fue horrible, me tuve que salir de la prepa de nuevo y pues actualmente estoy estudiando de manera no virtual, estoy en preparatoria abierta, por lo tanto solo presento exámenes, estudio por mi cuenta, etcétera. Pero obviamente uno pues se sigue sintiendo frustrado de no poder volver a la realidad, no volver a actuar, no sentirme como persona normal, no sentirme como alguien completamente capaz. A veces frustra, pero pues creo que lo mejor es que estemos bien actualmente y que no haya tantas complicaciones y de a poco ir saliendo del encierro y salir enfrentando las dificultades de la sociedad, chicos, ¿ok? Ahora, mi experiencia siendo autista no siempre es grata o no siempre es de autosuperación. A veces lloro por noches seguidas de no saber cómo adaptarme a un mundo que no está adaptado para los cerebros neurodivergentes. ¿A qué me refiero? Incluso dentro de mi propio círculo social hay muchas veces de dificultades en cuanto a interacciones sociales. A veces me siento pisoteado cuando personas muy extrovertidas o muy diferentes a mí se acercan. ¿Y qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay muchas veces que yo soy una persona que se lleva muy pesado, yo tengo amigos con los que me llevo muy pesado, pero hay veces que los comentarios pasan de pesados a burlescos, al menos dentro de de mi perspectiva y de mi forma de tomarme las cosas. Mi mamá sí me ha dicho muchas veces que no debería tomarme las cosas tan a pecho, que debería ser un poquito más, que me debería adaptar más a ese tipo de comentarios, que debería adaptarme más a la sociedad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, estoy consciente que no puedo cambiar al mundo, ni, y aunque intente hacerlo, no me gusta cambiar a mi círculo social porque es algo que básicamente yo estoy eligiendo estar ahí. Pero sí hay comentarios que a veces me los tomo muy literal, a veces me los tomo muy a pecho y termino simplemente sintiéndome frustrado, sintiéndome triste por cómo pude percibir ese comentario en vez de cómo lo haría una persona neurotípica. Ahora, obviamente también hay muchas cosas que me gustaría aprender a captar, como el sarcasmo o la ironía, por así decirlo. Muchas veces usan el sarcasmo conmigo y yo no lo puedo entender, lo cual es frustrante o lo cual es gracioso. A veces es gracioso porque digo, oh, ok. O normalmente simplemente pregunto de que, oye, ¿eso que me acabas de decir es sarcasmo? O obviamente el autismo no es todo color de rosa y muchas veces me siento frustrado de no poder entenderlo o de no poder adaptarme a una sociedad o adaptarme a un mundo neurotípico, mayormente neurotípico. Pero pues creo que todo se trata de paciencia y de entendernos a nosotros mismos en cuanto a la diferencia que hay con demás personas.